Bueno, pues ya regresamos, vamos finalizando, ya casi vamos terminando. Bueno, dice, vamos aquí en la cita bíblica de San Pedro, ¿sí? Del apóstol San Pedro. Sí, ajá. Vamos aquí. Dice, pero vosotros, queridos míos, no debáis ignorar una cosa, y es que un día respecto de Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. No retarda pues el Señor su promesa, como algunos juzgan, sino que espera con mucha paciencia por amor de vosotros a el venir. Como juez, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos se conviertan a penitencia. Por lo demás, el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces los cielos con espantoso estruendo pasarán de una parte a otra, los elementos con el ardor del fuego se disolverán, y la tierra y las obras que hay en ella serán abrasadas, pues ya que todas estas cosas han de ser desechadas. ¿Cuáles debéis ser vosotros en la santidad de vuestra vida y piedad de costumbres, aguardando con ansia y corriendo a esperar la venida del día del Señor, día en que los cielos encendidos se disolverán y se derretirán los elementos con el ardor del fuego? Bien que esperamos, conforme a sus promesas, nuevos cielos y nueva tierra, donde habitará eternamente la justicia, por lo cual, carísimos, pues, tales cosas esperáis, haced lo posible para que el Señor os halle sin mancilla, irrepresibles y en paz, y creced, que es para salvación la longanimidad o larga paciencia de nuestro Señor, según que también nuestro carísimo hermano Pablo os escribo conforme a la sabiduría que se le ha dado, como esto mismo, en los cuales hay algunas cosas difíciles de comprender, cuyo sentido los indoctos e inconstantes en la fe pervierten de la misma manera que las demás escrituras, de que buscan para su propia perdición. Así que vosotros, oh hermanos, avisaos, ya estad alerta, no sea que seducidos de los insensatos y malvados, vengáis a caer en vuestra firmeza. Antes bien, id creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea dada la gloria desde ahora y por el día perpetuo de la eternidad. Amén. Vamos a continuar con la cita bíblica del apóstol San Juan. Hijitos míos. Bueno, vamos a empezar acá de este lado. Dice, lo que fue desde el principio, o desde la autoridad, o desde la eternidad. Ay, es que ya no se empieza a ver muy bien. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Ya casi vamos terminando, es lo bueno. Gracias a Dios, ahí vamos terminando, Dice, lo que fue desde el principio, desde la eternidad, lo que oímos, lo que vivimos con nuestros ojos y contemplamos y palpamos nuestras manos tocante al verbo de la vida que se hizo presente, así la vimos, damos de ella testimonio y os evangelizamos esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se dejó ver de nosotros. Esto que vivimos y oímos es lo que os anunciamos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros, y nuestra comunión y unión sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y os lo escribimos para que os gocéis, vuestro gozo sea cumplido. Y la nueva
que oímos del mismo Jesucristo y os anunciamos es que Dios es la luz y en él no hay tiniebla ninguna. Y si dijéremos que tenemos unión con él, andamos entre ay Dios, si dijéremos que tenemos unión con él, andamos entre tinieblas del pecado, mentimos y no tratamos con verdad. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad como él está asimismo en la luz, se sigue de ahí que tenemos nosotros una comunión mutua y unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos humildemente nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonárnoslos y lavarnos de toda iniquidad según su promesa. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pues verdad, porque nosotros, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vino por nosotros los pecadores, ¿verdad? Y nosotros, pues ninguna persona es perfecta. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nos acerca a su santidad, a su verdad, a su justicia. Tratamos, ¿verdad?, de estar haciendo las cosas que a Dios le agradan, y hacemos las cosas, pero hay veces que estamos siempre en ocasiones que ofenden a veces a Dios, ¿verdad? Pero no somos perfectos, somos imperfectos, y por eso Jesucristo vino por nosotros para recibir su salvación, ¿verdad? Entonces así lo tenemos que hacer. Bueno, vamos a continuar. Hijos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis, pero aun cuando alguna por desgracia pecare, no desespere, pues tenemos por abogado para con el Padre a Jesucristo justo y santo, y él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los del mundo. Y si guardamos sus mandamientos, con eso sabemos que verdaderamente le hemos conocido. Quien dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda sus mandamientos es ese, verdaderamente la caridad de Dios es perfecta. Ay, qué bonito. Y por esto conocemos que estamos en él, esto es, en Jesucristo. Quien dice que mora en él debe seguir el mismo camino que él siguió. Carísimos, no voy a escribiros un mandamiento nuevo, sino que un mandamiento antiguo, el cual recibisteis desde el principio, el mandamiento antiguo de la palabra divina que oísteis. Y no obstante, yo os digo que el mandamiento que os habló, que es el de la caridad, es un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en sí mismo y en vosotros, porque las tinieblas desaparecieron y las tinieblas desaparecieron y luce ya la luz verdadera. Quien dice estar en la luz, aborreciendo a su hermano o al prójimo, en tinieblas está todavía. Por eso no debemos de hacer eso, ¿verdad? Porque si no, no queremos estar siempre en tinieblas. Quien ama a su hermano en la luz mora, y en él no hay escándalo. Mas el que aborrece a su hermano en tinieblas está, y en tinieblas anda, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados están perdonados por el nombre de Jesús. A vosotros, padres de familia, os escribo para que habéis conocido al que existía desde el principio. Os escribo a vosotros, mozos, porque habéis vencido al maligno espíritu.
os escribo a vosotros niños, porque habéis conocido al Padre, y a vosotros jóvenes os escribo, porque sois valerosos, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y vencisteis al maligno espíritu. Ved pues lo que os escribo a todos, no queráis amar al mundo, ni a las cosas mundanas. Si alguno ama al mundo, no habita en la caridad o amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, y soberbia y orgullo de la vida, la cual no nace del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, y pasa también con él su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijitos míos, así como habéis oído que viene el anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echaros de ver que ya es la última hora. De entre vosotros o de la iglesia han salido, mas no eran de los nuestros, que si de los nuestros fueran, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe, pero ellos se apartaron de la para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Dice, perseverado en la fe, por ellos separaron de la iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Pero vosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo, y de todos estáis instruidos. No os he escrito como a ignorantes de la verdad, sino como a los que la conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega a Jesús? ¿Es el Cristo o Mesías? Este tal es anticristo, el que niega a Jesucristo, que niega a Jesús, el Cristo o Mesías. Este tal es un anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo tampoco conoce al Padre. Quien confiesa al Hijo también al Padre confiesa o reconoce. Vosotros estad firmes en la doctrina que desde el principio habéis oído. Si os mantenéis en lo que os oísteis al principio, también os mantendréis en el Hijo y el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo el mismo, la vida eterna. Esto os he escrito en orden a los impostores que os seducen. Mantened en vosotros la unción divina que recibisteis. Con eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que conforme a lo que la unción del Señor os enseña en todas las cosas, así en verdad y no mentira. Por tanto, estad firmes en eso mismo que os ha enseñado. En fin, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando venga estemos confiados, y que al contrario no nos hallemos confundidos por él en su venida. Y pues sabéis que Dios es justo, sabed igualmente que quien vive según justicia o ejercita las virtudes es hijo legítimo del mismo. Bueno, pues ahí tienen lo que nos dice la palabra de Dios. Mirad en tierno amor hacia nosotros, y teniendo el Padre queriendo que nos llamemos hijitos de Dios y lo seamos en perfecto. Por eso el mundo no hace caso de nosotros, porque no conoce a Dios nuestro Padre.
carísimos, nosotros somos ya ahora hijitos de Dios, mas los que seremos algún día no aparece aún. Sabemos sí que cuando se manifieste claramente Jesucristo seremos semejantes a Él en la gloria, porque le veremos como Él es. Entre tanto, quien tiene tal esperanza en Él se santifica a sí mismo, así como Él es también santo. Cualquiera que comete pecado por lo mismo comete una injusticia, pues el pecado es injusticia. Y bien sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados, y en Él no cabe pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, y cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. Quien ejercita la justicia es justo, así como lo es también Jesucristo. Quien comete pecado del diablo es hijo, porque el diablo desde el momento de su caída continúa pecando. Por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no hace pecado, porque la semilla de Dios, que es la gracia santificante, mora en él y no le echa de sí. No puede pecar porque es hijo de Dios. Por aquí se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, así tampoco lo es el que no ama a su hermano. En verdad, que esta es la doctrina que aprendisteis desde el principio, que os améis unos a otros, no como Caín, el cual era hijo del maligno espíritu, y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malignas, y las de su hermano justas. No extrañáis, hermanos, si os aborrece el mundo. Nosotros conocemos haber sido trasladados de la muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no los ama queda en la muerte o está sin caridad. Cualquiera que tiene oído a su hermano Cualquiera que tiene odio a su hermano es un homicida. Y ya sabéis que en ningún homicida tiene su morada la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que Dios el Señor su vida dio el Señor su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros